Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros Scream 7, la séptima parte de la saga de Scream, película que, bueno, pues ha dividido mucho al público. Hay gente que le ha gustado, hay gente que la ha vapuleado, hay más gente que la ha vapuleado que le ha gustado. O sea, muchas críticas han sido que es horrible, la peor de la saga, un insulto a la saga, en fin. Yo lo entiendo, o sea, lo comprendo. Igual que entendí en su día que a mucha gente no le gustara el remake que hizo Rob Zombie de Halloween, ni su segunda parte. Yo siempre las he defendido. También entiendo de que no gustara ese Halloween el final de David Gordon Green. Yo también la he defendido, esa película. Pero entiendo pues, que haya espectadores, entiendo los motivos cuando las veo de que haya gente que no le haya gustado, aunque a mí personalmente sí que me haya gustado. Entonces entiendo yo, conforme veo esta película, que haya gente que no le haya gustado este Scream 7 y entiendo los motivos por los que no les ha gustado. Pero a mí, a nivel personal, ya lo digo desde un principio, a mí me ha gustado y mucho. Me ha parecido una secuela muy buena que sigue en la línea de las demás películas de Scream. Scream es una saga que ha mantenido su calidad a lo largo del tiempo. No ha tenido altibajos, dentro de que, por supuesto, hay mejores y peores, pero es una saga que ha mantenido una calidad muy decente a lo largo del tiempo. Y estamos hablando de que empezó en el año 96 y esta ya es la séptima entrega de la saga. ¿Qué es lo que tiene Scream, por ejemplo, que lo diferencia de otros slashers? Y por eso se renovó el género. Wes Craven volvió a renovar el género que ya estaba muerto del slasher, lo renovó en su día, en los 80, y lo volvió a renovar en los 90, porque el slasher es un género pues, que se quema rápido, porque viene a ser lo mismo, asesino, que mata adolescentes. Ya después del éxito de Halloween se afianció el éxito con Viernes 13, se quemó muy rápido, y en el año 84 ya se habían hecho centenares de slashers, que eran ya todos calcos unos de otros. Volvió a renovar y a revitalizar el género con Pesadilla en Elm Street. Y cuando se volvió a quemar el subgénero, lo volvió a revitalizar en los años 90 con Scream, dándole una segunda vida al subgénero del slasher. Y a partir de ahí, como una cadena, volvió a revitalizar el terror, que parece que en los 90, aún finales de los 80 y los años 90, no cogía su rumbo. Entonces, ¿qué tenían las películas de Scream? Bueno, lo primero, añadir ese elemento metacinematográfico que ya empezó a verse anteriormente, por ejemplo, Wes Craven, en la nueva pesadilla de Wes Craven, también en alguna entrega de Viernes 13 se podía un poco jugar con el tema del metacine, de saber los personajes como que se encuentran en una película de terror, y un poco pues satirizar lo que es el elemento de la historia, el elemento terrorífico. Pero Wes Craven lo clavó cuando hizo la primera película de Scream. Entonces tenemos unos personajes que ya a partir de ahí fueron los que se tomaron como personajes arquetípicos dentro del slasher, que ellos mismos eran conocedores de que se encontraban en una historia de terror y conocedores de las reglas del cine de terror, que iban cambiando dependiendo de que fuera una primera entrega, de que fuera una secuela, y también dependiendo de la época en la que estuviéramos. Porque si algo ha hecho de que la saga de Scream se pudiera mantener fresca a lo largo del tiempo, bueno, más o menos fresca, es el hecho de que en sí ya el slasher, como toca el género adolescente, pues va mostrando las tendencias nuevas, cómo viven los adolescentes en diferentes épocas, ¿no? Siempre hay un patrón común, pero no es lo mismo pues, los adolescentes que vivían en los años 60 que los que vivían en los 80, que los que viven hoy día. Entonces se adapta a la forma de vida, te muestra la forma de vida, cómo ven el mundo, cómo se relacionan los adolescentes. Pero en el caso de Scream, al introducir el tema del metacine, cómo el cine de terror ha ido evolucionando, cómo el cine de terror se va viendo en diferentes épocas, y cómo lo ven los adolescentes de esas diferentes épocas y diferentes generaciones. Entonces en los 90 pues se hablaba mucho del cine de terror de la década anterior, de los años 80, cómo había ido el rumbo dentro del cine de terror. Ya en los 2000 pues empezó ya a tocarse cuando hizo Scream 4, Wes Craven, que volvió con Scream 4, pues ya empezaba a tocarse nuevos elementos del cine de terror. Ya decían, bueno, pues ahora, ¿cómo se ve el cine de terror ahora? Ahora existen las torture porn. ¿Cómo lo ve la gente joven, el cine de terror? Que representa ese cine de terror dentro de la sociedad actual y de cómo los jóvenes viven en esa sociedad actual. Entonces ya te iban nombrando, pues, lo que son, por ejemplo,
los remakes, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de un remake de Scream, ¿no? En Scream 4 estamos hablando de un remake, cómo son los remakes, qué características debe de tener un remake, etcétera, etcétera. En la secuela de Scream, en Scream 2, cómo debe de ser una secuela, los elementos que deben ser una secuela, estamos viviendo en una secuela, conocemos las reglas de la secuela, conocemos las reglas de una tercera parte si es una trilogía, como digo, en Scream 4 del remake se habla de las nuevas tendencias, del torture porn, comparar las nuevas tendencias con las clásicas, como el cine en general, el cine de terror en particular es cíclico, van las tendencias van como volviendo y regresando, lo que estaba de moda en los 50 volvió a estar en los 80, lo que estaba de moda en los 80 ha vuelto a estar de moda en la época actual. Y así se mantiene fresca la saga, dentro de que tiene un mismo patrón, que es el de asesino, que va por unos jóvenes, etc. Otra cosa que también ha hecho que la saga de Scream sea diferente es que no tenemos un mismo asesino dentro de lo que es una saga, que hay diferentes secuelas, un mismo asesino matando a diferentes tipos de jóvenes y siempre cambia la Final Girl. Es decir, Viernes 13 siempre es Jason matando. En cada saga hay jóvenes diferentes y una Final Girl diferente. En Pesadilla en el Mestre lo mismo, el personaje es Freddy, en Halloween es Michael Myers, etc. Aquí, sin embargo, la Final Girl siempre era la misma. Era Cindy Prescott, interpretada por Neve Campbell. Siempre era la misma. Cambiaban, por supuesto, bueno, había un patrón de gente que sobrevivía de una secuela a otra, algunos iban muriendo, pero siempre habían supervivientes de la saga anterior y de la saga original. Pero la Final Girl, Cindy Prescott, era la que permanecía en todas las películas luchando contra un asesino que siempre tenía el mismo aspecto, pero detrás de la máscara era otra persona. Es decir, al final hay una identidad de lo que es el asesino, el Ghostface, el asesino de cara de fantasma. Hay una identidad que permanece en todas las películas, como un Michael Myers, como un Jason, como un Freddy Krueger, pero es un ser humano real y detrás hay alguien que en cada película es diferente y mata por motivos diferentes. Pero tiene siempre ese halo sobrenatural de icono cinematográfico con ese disfraz, esa máscara, etc. Entonces tiene elementos que diferenciaban esta saga de otras sagas y también el elemento metacinematográfico, como siempre van tocando los elementos del terror actuales, pues le da un aire fresco que otras sagas no tienen. Quizás por eso se ha mantenido en un nivel de calidad, siendo al final pues un slasher. Al final siempre es Ghostface, matando a gente. Tiene el tema irónico y el tema de, sin ser una comedia por supuesto, pero meter ese toque de humor, porque sabemos que los personajes conocen las reglas, pero al final da igual que las conozcan porque caen en los mismos errores que caían los personajes de los 80 que no conocían las reglas. Y en este caso también las reglas van cambiando dependiendo de si es una secuela, si es una tercera parte, si va a ser una saga, una franquicia, como decían en la sexta parte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a todo eso, esta película lo que pasa es que ha tenido muchos problemas porque recordemos que los directores de las dos películas anteriores, ya cuando falleció Wes Craven, con la cuarta parte de Scream fue la última que dirigió, ya la quinta y la sexta la dirigieron dos directores, los de Radio Silence estos, que cogieron muy bien el relevo, cogieron muy bien el espíritu de Craven para trasladarlo en estas nuevas películas, aportándole por supuesto su identidad y adaptándolas a los tiempos modernos. Y al igual que Melissa Barrera y Jenna Ortega tomaron el relevo de lo que era Cindy Prescott. Y lo hicieron muy bien, también fue un relevo muy bueno. Entonces, no, digamos, se vio muy trastocado ese cambio, de cambiar la Final Girl por otras Final Girls, de cambiar el director de Wes Craven a otro. O sea, estuvo ahí la cosa bastante bien y tuvieron muy buen nivel estas dos películas anteriores, tanto la quinta como la sexta. La quinta mantenía personajes principales de la saga, era como una especie de relevo a las nuevas generaciones. Estaba Dewey, estaba Cindy Prescott, no eran las protagonistas, pero tenían mucho protagonismo. Gale Weathers también estaba, pero dejaban protagonismo a las nuevas generaciones. Es como que, bueno, aquí estamos aún los de antes, pero vamos a dar paso a una nueva generación. Esto ya se vio más en la sexta, que no aparecía Cindy Prescott, que el único personaje de la saga original, de la saga de Wes Craven, era Gale Weathers, que tenía también bastante protagonismo, pero
dejaba el relevo a las nuevas generaciones, este nuevo grupo de actores que iban sobreviviendo de una película a otra y que estas Final Girls iban a ser siempre las que se enfrentaran a nuevos Ghostface. Y entonces iba muy bien. La siguiente película la iban a volver a dirigir estos dos directores y también iba a estar Jenna Ortega, iba a estar Melissa Barrera y tal. Pero al final pues todo se fue al traste. Pues bueno, no voy a tocar temas temas políticos. Melissa Barrera fue porque apoyó a Palestina, se cabrearon y la echaron del proyecto. Jenna Ortega ya fue como una cadena. Jenna Ortega dijo, pues si no sale Melissa Barrera yo tampoco salgo. Y los dos directores que quedaron pues al final querían dirigir otra película y al final pues se desenmarcaron del proyecto. Al final dijeron, bueno, pues no están estas actrices principales, tenían ya todo preparado, el guión y tal, pero no... Le dijeron, bueno, pues si tienes que elegir entre dirigir una película nueva, creo que era la de esta de Abigail, si no recuerdo mal, la que iban a dirigir, o tenés que dirigir esta de Scream 7. Claro, pues un director, o en este caso directores, pues siempre prefieren algo nuevo a seguir siempre repitiéndose en una misma franquicia. Pues decidieron separarse de la franquicia. Entonces, bueno, pues esto ha corrido por manos de otros directores. Robert Landon también estuvo implicado en el proyecto, al final se fue. Y entonces, claro, tenían que hacer una nueva de Scream y ya lo tenían... por contrato tenían que hacerla y de manera rápida no sabían cómo salir de este atolladero. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a volver a las raíces, vamos a volver a Kevin Williamson, ya que Wes Craven está muerto, pues volvemos a Kevin Williamson, que era el guionista de las primeras películas, el guionista de la primera, el guionista de la segunda, estuvo como productor en la tercera, siempre ha estado metido en la saga, en la cuarta volvió como guionista, y en la quinta y en la sexta también ha estado como productor, creo, o metiendo ideas y tal. Bueno, pues en este caso te vamos a dejar a ti para que dirijas, hagas el guión y dirijas la película. Entonces, claro, ha sido muy rápido, pero han ido como a lo seguro. Pues vamos a volver a traer a Sidney Prescott, de Campbell de nuevo, que es la Final Girl original de la saga, y a Kevin Williamson, que es el creador original de la saga. Pues y está bien, eso a mí por lo menos también me llamó la atención, ya no que no va a estar el mismo reparto de la anterior película, no van a estar los mismos directores que lo hicieron muy bien, pues antes de que me pongan otro que lo dirija rápido y que todo eso sea un caos, qué mejor que el que creó la historia y qué mejor que la primera Final Girl, que el Sidney Prescott. Entonces, bueno, pues tenemos una película que por muy mal que saliera no iba a salir nunca mal del todo, como pienso yo que la gente ha opinado de que es un desastre. No, porque como digo, por muy mal que te salga una película de Halloween, tienes un personaje carismático que es Michael Myers, y en tener pues tus buenas muertes, en meter cierta tensión en algunas escenas, pues ya tienes película. Digamos que ya tienes prácticamente un 70 o 80% de la película. Ahora, se exige más a una película que ya tiene un renombre, como es Halloween, como es Viernes 13, como es esta de Scream. Pero claro, tampoco puede ser demasiado exigente cuando estamos hablando de una séptima, octava, novena entrega. No sé, entonces al final a mí me daba buena vibra que hubiera vuelto Wes Craven, buena vibra que hubiera vuelto Neve Campbell, y que todo fuera muy rápido y tal, pues siempre al final, cuando las cosas se hacen rápidas, no suelen salir bien del todo. Pero bueno, al final la cosa ha quedado muy bien desde mi punto de vista, aunque entiendo que a mucha gente no le pueda gustar. ¿Qué tenemos aquí en la historia? Bueno, han cogido el principio, o sea, también tenemos que ver qué son los elementos que hacen que esta película sea como las anteriores. Y yo voy a decir ahora una cosa que me ha parecido que ha sido quizás el fallo de la película. Para mí el mayor fallo de la película es que en esta no hay metacine, pero no hay mucho metacine, tampoco había mucho ya en la anterior. Había, pero no había mucho. Pero lo que pasa es que no ha introducido elementos que tenía la saga de introducir metacine, pero del cine de terror actual. Porque toda la saga siempre se ha volcado en hablar cada película reconociendo lo que realmente es. La primera película era un slasher de los años 90, entonces estaba rememorando todos los slashers de los que bebía, los slashers de los años 80, 70, final de los 70, 80.
sobre todo ese homenaje que tenía muy directo del primer Halloween. La segunda parte ya era consciente de que era una secuela, se hablaban de secuelas, de las reglas de las secuelas, y también hacía un homenaje a los giallos, que es de donde nació el slasher. La tercera parte ya pues te hablaban de terceras partes, te hablaban de trilogías, de si es una tercera parte o ya se va o esto va a continuar y es una saga, etcétera, etcétera. Y siempre nombrando películas actuales, el cine de terror de esa época, cómo se vive y tal. En la cuarta parte también, cómo son los remakes, el cine de terror que había que eran los torture porns, que cómo son buenos, son malos, qué diferencia hay entre lo que hacían antes y lo que hay ahora. En la quinta pasó lo mismo, con ese terror elevado que nombran ahora, como decía Jenna Ortega, no, esto que es terror elevado, y el otro es terror de gafapastas y tal. Siempre van metiendo elementos del cine de terror actual y cómo los jóvenes viven ese cine de terror actual, en la época actual y en su vida cotidiana actual. Entonces, claro, en esta película no se hace eso. No se habla de ninguna película actual, no se habla de que, bueno, pues como decían en la sexta, ahora es una franquicia, ahora lo que importa es el personaje de Ghostface y en cada película a cuántos maten, y mientras más maten mejor, ¿no? La gente va a ir a ver a Ghostface matando, claro, estamos hablando ya de una sexta parte, y en este caso es una séptima. Pero aquí, claro, no se habla de nada de eso. Se vuelven a nombrar películas de terror, pero bueno, lo clásico, como la primera, películas de terror ochenteras y ya está, y como digo, y poco. Entonces eso quizás ha sido un fallo, porque al final lo que la ha convertido es en un slasher más, que era lo que ya te anunciaba la sexta parte. Al final esto es una franquicia, como lo es Viernes 13, como lo es Halloween, es una franquicia, y la gente ahora ya, después de que hemos visto pues, tropecientos mil... Ghostface, cada uno con motivos diferentes, personajes diferentes que van muriendo, tal, pues al final la gente ya pues, no va a ver una historia diferente, siempre va a ser la misma historia. Y la gente va a ir a ver a Ghostface matando. La gente para qué iba a ver una saga de Halloween si no es para ver a Michael Myers matando. O de Viernes 13 si no es a ver a Jason matando. O a Freddy Krueger matando en Pesadilla en Elm Street. O las trampas de Saw que ya va por la 10ª. O sea, por mucho que intenten modificar la historia, al final la gente va por lo que va. Entonces al final es lo mismo. Esto va a ver a Ghostface a matar a diferentes adolescentes. Entonces Kevin Williamson yo creo que es consciente de eso, consciente de que está ante una séptima entrega, consciente de que ya no puede, por mucho que intente modificar el guión y hacer esto, hacer lo otro, ser original, pues bueno, pues vamos a dejarnos ya de metacine, que hemos hablado tanto de metacine, meteremos un poco para que se sepa que es una película de Scream. Pero bueno, ahora la gente lo que ha venido aquí es a ver carnaza, que aquí ha venido a ver una Final Girl que conocen, que es Cindy Prescott, y a un asesino que conocen y que es carismático, como es Ghostface, y que va a matar aquí a tropecientos. Entonces eso es lo que nos ofrece Kevin Williamson. Por eso digo que es un fallo y a la vez no, porque bueno, quizás podía haber metido más y quería haber hecho un poco aquello que mantenía fresca la saga, porque si no, pues va a ser siempre esto ya un slasher y otro, y que siempre lo veremos, ¿no? Porque lo dije con Terrifier 3. Me pareció más floja que la anterior, pierde la esencia de la anterior, es innecesaria, porque sí, porque es innecesaria, tenía que haber cerrado ahí ya, en vez de haber sido como una especie de paso a una cuarta parte que cerrará la saga, o a lo mejor no, depende del éxito que vean que ha tenido la tercera. Pero siempre vamos a ir a ver a Art el Payaso matar, igual que siempre vamos a ir a ver a Ghostface matar, y si sacan una de ellos vuelve a Jason, vuelve Michael Myers, vuelve Freddy, que si vuelve Freddy tiene que ser Robert Englund, ojo, si no, que no venga. Vamos a volver a verlo. Pero claro, entonces ya pierde el frescor y se convierten ya en slasher. Pues podía haber metido pues todo el tema ahora del cine actual, de cómo el cine ahora de la cultura woke se ha hecho este cine de terror, todo se ha vuelto como muy políticamente correcto, cuando antes, en los años 70, 80, no era nada políticamente correcto. Pues podían haber tocado algo de eso, pero bueno, como digo, es consciente de que estás en una séptima entrega, de que esto ya es una franquicia y de que la gente ha ido a ver carnaza. Por lo tanto, en ese aspecto no sé de qué se pueden quejar, porque tiene todos los elementos que tenían las demás de Scream, pero sin tanto metacine. Vemos de nuevo en el Campbell, vive en otro pueblo. Al principio de la película tiene un comienzo muy bueno, como todas las sagas, porque esta es una saga que siempre tiene como una presentación, unas muertes de presentación que son muy buenas. Desde la primera muerte del primer Scream de Drew Barrymore ha sido muy buena, la segunda en el cine muy buena, la tercera también fue muy buena, la cuarta, la quinta, todas, no ha habido ninguna entrega de Scream que el comienzo
no haya sido la presentación, las muertes de presentación no hayan sido buenas, ninguna. Y esta no es la excepción. La primera presentación que entra una pareja a la casa donde se cometieron los asesinatos, como si fuéramos un museo, que tiene hasta un Ghostface así mecánico, esto no es un spoiler porque sale en el tráiler, es muy buena la escena esa, muy muy buena. Y luego tenemos la historia, Ned Campbell, de nuevo, Cindy Prescott, en otro pueblo, pequeñito, parecido a Boothboro, de nuevo como volver a las raíces, ha vuelto Kevin Williamson, han vuelto a las raíces, tiene una hija, ya adolescente, bueno, ha tenido en realidad 3 hijas, pero hay 2 que, bueno, por el motivo que sea, las 2 pequeñas están con su abuela en otro lugar y ella está pues con su marido, que es el policía, y con la hija adolescente. Y bueno, pues esto también, pues quizá lo ha tomado pues de las películas de Halloween. Está claro de que ella tiene pues ciertos temores, no quizás tan traumáticos como el personaje de Laurie Strode, último que hemos visto en las películas de David Gordon Green, pero bueno, coño, han estado un montón de asesinos detrás de ella. Pues es normal, de que ella ahora, de hecho que se ha cambiado el apellido, y es normal de que pues tenga ciertos miedos y quiera sobreproteger a la hija. Aquí, a diferencia de las de Halloween, no tenemos una Laurie Strode que quiere enseñar a su hija, a su nieta, cómo defenderse, cómo disparar, para que estén preparadas por si algún día vuelve Michael Myers. En este caso, lo que hace Cindy Prescott es sobreproteger a su hija. Claro, la hija es como que se siente agobiada, dice, nunca hablas de tu pasado, siempre me tengo que enterar por libros, por noticias, por tal, por cual, y nunca te desahogas conmigo contándome tus sensaciones, esto y lo otro. Y la madre es como que, bueno, no quiere transmitirle esa preocupación, ese trauma, pero a la vez también, tanto sobre protegerla y el no hablar con ella, es como que hay un distanciamiento entre madre e hija. La hija se ve como un poco como inútil, dice, yo no sé hacer nada, como que se ve que ha creado un carácter por culpa de la madre como muy introvertido, que eso le repercute a la hora de conocer a otras personas. La hija se llama Casey, en homenaje se lo ha puesto ella a la que era su mejor amiga en la primera película, que la interpretaba Rose McGowan y que murió. Bueno, pues le ha puesto el nombre de su mejor amiga a la hija. Y bueno, tenemos escenas que homenajean mucho, sobre todo la primera entrega, pero y también a las demás de la saga. También hay escenas que homenajean a la segunda, ahora iré comentando. Pero lo que quiere esta película es cómo hacer como un reinicio. Porque al principio, que se ve también en el tráiler, el Ghostface cuando entra y, bueno, pues mata a esta pareja en la casa en la que era la casa de Stu Maker, que en la que se cometen los crímenes en la primera película, la quema. Como diciendo, bueno, esto se ha quemado, es como si esto no hubiera pasado, vamos a volver a retomar esa historia, pero desde el principio. Y bueno, pues empieza de nuevo Ghostface a llamarla y a amenazarla. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de diferente esto? Y es algo que también, pues, ahí ha hecho bien la película, coger las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, y así ha variado un poco el elemento, mantiene el elemento de las llamadas, pero lo varía un poco. Es decir, en la cuarta parte ya se empezaba a ver el tema de las nuevas tecnologías, en la quinta se vio mucho el tema de las nuevas tecnologías, y en esta lo vuelve a retomar. Entonces aquí vemos ya videollamadas, ya no son llamadas por teléfono, vemos videollamadas. Y en las videollamadas aparece el personaje de Stu Maker, que mucha gente decía que estaba vivo, que iba a ser un nuevo Ghostface en alguna nueva entrega. Bueno, aparece el personaje Stu Maker, que se supone que ha sobrevivido, tiene la cara llena de cicatrices por todo el tema de que le cayó la tele encima en la primera entrega. Vemos ya el personaje de Matthew Lillard ya pues un poco ya más mayor y con la cara llena de cicatrices. Se supone que el cadáver, cuando se lo llevaron al depósito, estaba ahí como que no... Vamos, como que no constaba si lo habían llevado, si no lo habían llevado, y la gente que hizo el certificado ya está muerta. No pueden descubrir si realmente estuvo muerto y lo metieron en el depósito o realmente sobrevivió, se escapó por ahí, aunque difícil es sobrevivir si te han cosido a puñaladas y te han esclavado un televisor en la cabeza. Pero bueno, el caso es que la llama y le dice que va a ir a por su hija, que tal y cual, y comienzan a partir de ahí los asesinatos. En este caso los asesinatos son pues a los compañeros de la hija, de nuevo un grupo de adolescentes que están de carnaza para que mueran a manos de Ghostface.
hay escenas que homenajean a la primera. Por ejemplo, la madre no quiere que tenga pareja. No, no es que no quiere que tenga pareja, pero que lleve mucho cuidado porque, claro, ya le pasó. Su novio, su mismo novio, fue el asesino de la primera película. Entonces hay una escena en la que el novio entra por la ventana, que es igual que la escena de la primera película, y entra la madre. En vez de entrar el padre, en la primera película entraba el padre, en este caso entra ella. Claro, ella ya se conoce la escena. Dice, no, no, tu novio está ahí debajo. Y no quiere que el novio entre. Dice, ya, pero tu novio entraba, pero tú también. Claro, ya, pero tú no has vivido lo que he vivido yo, por lo tanto, no tienes esa desconfianza hacia las demás personas. Claro, la madre dice, no todos van a ser asesinos. O háblame más sobre lo que te pasó para ver si puedo entenderlo, o yo puedo ayudarte a que comprendas de que no puedes mantenerme en una burbuja, desconfiar de si yo conozco un chico, de si me voy con ese chico, de tal. Pero claro, es que el personaje de Sidney Prescott ya está muy quemada por todo lo que le ha sucedido. Entonces está muy bien esa relación, me parece que funciona, de esa madre sobreprotectora, poco comunicativa, interpretada por por Neve Campbell, Sidney Prescott, y de la hija que está como agobiada, no tiene libertad, no siente que no ha desarrollado pues una personalidad social, es como muy introvertida por culpa de la madre, y parece que la madre está transmitiendo los miedos y la desconfianza que tiene hacia su hija. Entonces, bueno, pues la hija tenemos los amigos, por supuesto sospechosos, sospechas de uno, sospechas de otro, está el novio de la chica, que piensa, bueno, igual que en la primera parte a lo mejor puede ser el novio, ya lo fue en la quinta, ¿no? Pero bueno, por repetirse, al final se han ido repitiendo elementos en la saga continuamente. Luego pues tenemos pues unas amigas que tiene, hay otro también que está obsesionado con el tema de Sidney Prescott, los asesinatos de Woodsboro y tal, que también es amigo del grupo y también es sospechoso, pues el típico amigo obsesionado con los crímenes y tal, que sería como el nuevo Stumacher, y el novio de la chica, que sería el nuevo Billy Loomis. Pero bueno, el caso es que empiezan a haber asesinatos. El primer asesinato es brutal. Aquí lo que Kevin Williamson ha entendido es que la gente ha ido, como digo, a ver Carnaza, a ver a Ghostface matando, y lo vimos ya en las anteriores entregas, que ha ido cada vez siendo una saga cada vez más sangrienta. No era una saga sangrienta cuando comenzó en los 90, los slashers no eran muy sangrientos, no eran como principios de los 80, eran más suaves, eran violentos, pero no eran tan explícitos en cuanto a muestra de sangre, de casquería y tal. Fueron cada vez más explícitos y más violentos a partir de la cuarta, porque ya era la era del torture porn, y a partir luego de la quinta, la sexta, pues porque ya salieron estas de Terrifier, el Halloween Kills también empezó a meter mucha casquería, y entonces, bueno, pues empezaron a ser más violentas. Kevin Williamson dice, estoy en una séptima entrega, esto ya es una franquicia, si no puedo ser original como lo fui en su día, bueno, pues lo que voy a meter es muertes a rabiar, súper violentas y súper salvajes. O sea, aquí las muertes son las más salvajes y las más violentas de toda la saga, superando a la anterior película, que yo dije, la anterior era la más violenta y la más fuerte. Bueno, pues esta es aún más. O sea, ahí va a haber ahora cada vez, a falta de originalidad, lo que va a ser es que cada vez van a haber muertes más salvajes, más sangrientas y más violentas. Pero otra cosa también que ha cambiado, y este ha sido un elemento que yo lo llamo el elemento Viernes 13, que le pasó a Halloween. Halloween empezó siendo una saga de películas que no eran muy sangrientas, muy violentas, pero a partir ya de la quinta parte dijeron, bueno, vamos a meter más sangre, vamos a meter más violencia y muertes más creativas como un Viernes 13, ya que ya no tenemos la originalidad que teníamos en la primera película de crear esa tensión, esa Michael Myers que va acechando, ese estilo visual de John Carpenter que lo crea todo como un ambiente onírico, fantasmal, ese Michael Myers fantasmal. Ahora Michael Myers pues es un matarife igual que Jason. Entonces hacían muertes más sangrientas y más elaboradas, más creativas. Porque lo que tenía la saga de Viernes 13 es que las muertes eran muy creativas. Y aquí ha pasado lo mismo. Aquí es la película que tiene las muertes más creativas de toda la saga. Más sangrientas, más violentas y más creativas. Entonces ha cogido ese elemento de Viernes 13. Y la primera de las muertes, que es en un teatro, homenajea quizás a la segunda parte. La segunda parte, que también hay una escena en un teatro, el final de la segunda parte es en un teatro. Bueno, pues aquí hay un teatro y hay una muerte, que es una muerte súper violenta y una muerte muy creativa, y quizás también es la muerte más estilizada, homenajeando
también como se homenajeó en la segunda parte a los Yalos, pues aquí quizás esa muerte homenajea a los Yalos, como hizo la segunda parte. Es un homenaje a la segunda parte y a la vez encadenado un homenaje a los Yalos, porque es una muerte muy creativa que intentan darle ese toque de ultraviolencia estética que tenían los Yalos italianos. Entonces, en cuanto a muertes, aquí hay la hostia de muertes, la hostia y muy sangrientas. Y luego crea también escenas de mucha tensión. Por eso digo que como slasher funciona. Quizás ya al final ves que la saga, bueno, pues podría acabar aquí perfectamente, o podría incluso haber acabado antes. Necesaria no era la película, como es que en realidad pues, ninguna saga secuela es necesaria, si la has hecho bien en la primera, pero bueno, al final pues es un saca dinero y siempre agradeces, si lo hacen bien, pues tener una nueva película con un personaje que te gusta, en fin. Entonces, a partir de aquí, si la saga sigue, que va a seguir, pues va a ser eso, Ghostface matando, muertes originales, muertes muy violentas, y ya está, y lo veremos para eso, pero no vamos a pedir mucha originalidad en algo que ya ha llegado el punto en que se ha quemado. Se ha quemado, entonces a partir de ahora, pues si quieres revitalizar esto, o le das un giro muy sorprendente, que puedes hacerlo por todo el tema del metacine y tal, bueno, manteniendo la esencia de la saga original, o bien, yo que sé, al final si ves que la cosa está muy quemada y es muy difícil pues volver a tener originalidad más allá de todo el metacine que puedas incluir y todas las referencias, pues al final lo que te queda es asesino carismático, muertes ultraviolentas, que los actores lo hagan bien, que empatices con los personajes, crear escenas de tensión y escenas de terror bien realizadas, y la película las crea. O sea, la escena del teatro es buenísima, luego tiene una escena en la que el Ghostface ataca a Sidney Prescott, a su hija y al marido en la casa, que se meten ellas dos entre la pared y el Ghostface empieza a cuchillar la pared y tal, que es impresionante, o sea, también es buenísima, muchísima tensión. La escena yo creo que será la más recordada junto con la del teatro, la escena de la cafetería, brutal, así, tiene una muerte ahí que es brutal, y eso no se ha visto en ninguna película de Scream, que es la muerte más creativa y más sangrienta que ha habido en la saga de Scream. Y está muy chula la película. Tenemos esto, de nuevo vuelve el personaje de Kate Weather. Entonces tenemos los personajes originales, no todos, claro, pero Dewey está muerto, pero tenemos Sidney Prescott, Gale Weather. Gale Weather está más desaprovechada, todo hay que decirlo. No tiene quizás, el protagonismo tiene incluso menos que en la sexta parte, pero Sidney Prescott sigue siendo Sidney Prescott, está muy bien la relación que tiene con su hija, vemos a su hija como una futura Final Girl, y al igual que su madre, chavales que están ahí para morir, sospechosos, sospechas de uno, sospechas de otro, y ya está, y es eso, es una de Scream que mantiene la esencia de la original, de lo que es Scream, y ya está, y con buenas muertes originales, y ya está, y es un buen slasher, entonces a mí me ha gustado, entiendo por qué no ha gustado a la gente, sí, quizás a lo mejor el final, sobre todo, el tramo final, que quizás es lo más flojo, pues siempre los tramos finales de las películas de Scream han sido bastante emocionantes, el del anterior fue muy emocionante, el final es en el cine, se fue la hostia, y este final quizás queda un poco como sosaina comparado con los anteriores, no es que sea malo, pero queda un poco más soso, es lo único, el resto me parece buenísimo. En la película, buenísimo, como digo, entendiendo que es una película de una saga, de una franquicia, una séptima parte, no es peor que otras de la saga. De hecho que a mí, por ejemplo, la que sigo considerando más floja es la tercera, que esta quizás tiene algún elemento como la tercera utilizaban ese modulador de voz para que pensaran que el asesino es uno, es otro y se confundieran entre ellos. En este caso utilizan el tema de confundirte de si el Stumaker está vivo o es inteligencia artificial, porque le dicen, no, bueno, por eso digo que toma el tema de las nuevas tecnologías. Hoy día con inteligencia artificial puedes hacer de todo, a lo mejor pues es inteligencia artificial y han rescatado por algún motivo el personaje de Stumaker para atormentar a Sidney Prescott. Y este Ghostface lo está utilizando. Entonces tenemos eso, el tema de las nuevas tecnologías, cómo puede engañar. Hoy día con la IA puedes hacer cualquier cosa y puedes confundirte y vamos, pensar que el asesino es tu hermano y ha sido todo hecho por la IA, ¿no? Entonces al final es un aspecto, bueno, pues como tienen todas, la adapta a los tiempos modernos y ya está. Y ya digo que a mí me ha gustado, tiene escenas de terror muy bien realizadas, muertes muy bestias, muy bien conseguidas, mejor conseguidas que en realidad que la mayoría de las sagas han sido apuñalamientos. Esta tiene muertes más creativas.
escenas de tensión muy bien conseguidas. Joder, ¿qué más queréis? Ya digo, yo entiendo la resolución de los asesinos. También entiendo que a mucha gente no le haya gustado. Ahora explicaré en una parte con spoilers. Entiendo que haya mucha gente que no le haya gustado. Que se haya sentido defraudada. Bueno, pero es que en realidad también, si nos ponemos a pensar, yo la primera vez, la primera vez que la vi, o sea, la he visto una vez nada más, pero cuando la he visto, he pensado eso, qué fraude, ¿no? Estos asesinos, no me cuadraban la motivación ni nada, pero luego me he puesto a pensar y digo, bueno, no es tan mal la motivación de los asesinos, ni es tan malo quiénes son los asesinos. O sea, en realidad la saga, ¿qué tenemos? Lo mejor ha sido la primera quizás, la segunda, la tercera y la cuarta. Vale, molaban los descubrimientos, ¿no? La segunda decía, bueno, pues al final era una venganza de la madre de Billy Loomis, que había conseguido pues a un psicópata de estos para que le ayudara y tal. Bueno, está bien la resolución. La tercera, bueno, te juntaba ya como el hilo, la juntaba con la primera película, de que resulta que tiene un hermanastro, Sidney Prescott, y había convencido, como estaba, la odiaba a ella porque su madre lo había abandonado para ir con ella y tal. Pues había orquestado, había manipulado a esos psicópatas, al novio y al amigo, para que hicieran lo que hicieron en la primera película. Bueno, pues está bien, ¿no? Ese final. La cuarta parte también está chulo, pues estoy haciendo spoilers aquí. Supongo yo que la gente ha visto la saga, pero bueno, ahora va la parte ya con spoilers, ¿no? El tema de los finales. Pues, de nuevo, la cuarta tampoco, era la prima, que quiere protagonismo y tal y cual. Y eran finales muy sorprendentes. Pero siendo buenas las películas, tanto la quinta como la sexta, los finales a mí no me sorprendieron. La quinta en realidad era como un remake de la primera. Lo que quería ser la cuarta, que era un remake, esto era una recuela, tal. Bueno, lo que dijeran, era como un remake. Al final el asesino era el novio de la protagonista y una amiga del novio, y ya está. O sea, era lo mismo. Y la sexta era como una especie de remake de la segunda. O sea, al final, la segunda de Scream era una venganza. La venganza de la madre de Billy Loomis. En este caso, la venganza del padre y los hermanos de este chico de la quinta entrega. Y ya está. Y el final, pues, me pareció más tramposo el de la sexta que el de esta. Porque ves a una chica que ha muerto, que dice, no, es como homenaje a Billy Loomis, que murió al final, parecía que estaba muerto apuñalado, pero luego no. Ya, pero como fue algo tan repentino, la apuñalaron y enseguida salió herido, bueno, pues vale, pero esta, joder, la ves ahí destripada, y luego comete tú el rollo de que aunque el padre de esa policía llegue, se lleve, ponga otro cadáver, se lleva la... Pero bueno, era más tramposo, como ¿quién se iba a pensar de entonces de que era esta chica, ¿no? Y luego el otro que era el hermano, y el policía que es el padre. Entonces ya tenemos finales que dice, bueno, pues joder, pues es como Saw. La gente va ahí a ver las muertes de las trampas esta que pone y que la gente se automutile y todo esto. La gente ya no va a sorprenderse con los finales porque te sorprendía el de la primera, el de la segunda, a lo mejor el de la tercera también, pero luego ya no te sorprendía, ya era, bueno, pues uno más que trabaja para John Kramer, otro más que trabaja para él, ya no te puedes ni sorprender de que el tío parece que sea un millonario que tiene naves en todos los sitios, con máquinas de tortura súper elaboradas, trampas súper elaboradas, y tiene un ejército de gente a la que ha mutilado, pero de repente ha salvado sus vidas y le ayudan, ¿no? Entonces, bueno, al final eso vas a ir a ver lo que vas a ver. Y esto pasa igual, exactamente igual. Al final, ¿qué se esperaba al final? De hecho, que el final me parece incluso un poco más elaborado que las anteriores. La anterior es lo mismo, pues gente que... En toda la saga ha sido gente que ha sido fanática de las películas de Stab, que es como hablando ese tema de metacine de Stab, es la saga de Scream dentro de la saga de Scream. Eran fanáticos de la saga de Stab que han querido hacer secuelas, trilogías, remakes, recuelas, etcétera, etcétera, y ya está. Psicópatas, fanáticos de esa saga, que la toman con Sidney Prescott o con otra persona y ya está. Y eso, o querer protagonismo y querer ser famosos, como quería la prima de Sidney Prescott, o quería el asesino interpretado por Timothy Olyphant en la segunda parte de Scream, o querían venganza. Ya está, como es el caso pues, de la segunda, la madre de Billy Loomis, y de la sexta. Y ya está, es cíclico todos los finales al final, sabes que va a ser una venganza por algo que ha pasado en la película anterior, o un fanático de Stab que quiere hacer un remake, una precuela, una recuela o lo que sea y que va a ser uno de ellos. Los protagonistas. En este caso,
al final tenemos que, primero, a mitad de película matan a Ghostface. Que dice, bueno, esto también se vio en anterior, al principio, y tal, en anterior. Hay cosas que me gustan más de esta que la anterior y cosas de la anterior que me gustan más que esta. Como digo, la resolución final de la anterior me pareció más tramposa que la de esta, e incluso más simple que la de esta. Pero el principio, en la primera, es más impresionante que te maten a Ghostface y sea pues un psicópata más y digas, joder, pues este otro Ghostface que va matando se ha cargado a un psicópata que hacía de Ghostface, ¿no? No sé, es como que llama la atención de que veas a Ghostface morir en la primera secuencia y dices, joder, resulta que ese no era el asesino, hay un asesino que ha matado al asesino para poder matar él. En este caso, a mitad te matan a Ghostface y dices, bueno, pues no te lo esperabas, pero ya estábamos acostumbrados por la primera película. Y es un tío que no hemos visto en toda la película. Hemos visto nada más que una vez entrar en la cafetería, porque trabaja Sidney Prescott en una cafetería. Lo hemos visto una vez nada más. Y bueno, ¿quién es este? Un tío que se ha escapado de un psiquiátrico y tal. Bueno, solo explican eso, que se ha escapado de un psiquiátrico y ha ido allí. Pero por supuesto siguen las llamadas con ese Stumacher, que no se sabe si es real, si no es real y tal. Y bueno, pues empieza Gil Weathers a investigar con Sidney Prescott, las dos, que ya sabemos, pues esa relación de tirantez, son amigas, se quieren, pero a la vez siempre está esa tirantez entre las dos, que hemos visto desde las primeras películas. Y en este caso es como que al final hay una unión mayor, porque según Sidney Prescott, ella solo confiaba en su amiga, en Casey, que ya había muerto. No confiaba en nadie más, pero al final es como que, bueno, ha sufrido tanto con Gil Weathers, sabe que puede confiar en Gil Weathers, y es como que la coge como una nueva amiga, como una sustituta emocional de lo que fue el personaje de Casey. Entonces van a investigar las dos, van a este psiquiátrico y resulta que dicen, sí, este tipo pues le dimos el alta, tal, y era muy amigo de otro que estaba aquí y le enseñan la foto y dice, sí, era de Stumacher. Entonces está vivo, dice, sí, vino aquí hace 30 años, ¿no? Cuando pasó, en el año 96, justo se cumple el 30 aniversario de la primera película. Y no se acordaba de quién era, dice que estaba como de vagabundo ahí con amnesia, y entonces estaba aquí y se hicieron muy amigos. Por lo tanto, claro, estos han salido los dos del hospital psiquiátrico, se han hecho amigos, son psicópatas, y Stumacher es como que ha mandado a a que vaya por Sidney Prescott y tal, y que sea pues su compañero de andanzas. Entonces, bueno, dice, joder, pues es verdad, está Stumacher vivo, coño, ¿cómo es posible? Pero bueno, joder, lo ha dicho el celador ¿no? Dice, bueno, pues será verdad, digo yo. Entonces, resulta que al final capturan a la hija de Sidney Prescott y hacen una escena que es un homenaje al comienzo de todo, que es la escena en la que muere Drew Barrymore, que tienen al novio fuera, en el jardín atado, ¿no? Y le hacen las preguntas y si no, pues se le corta el cuello este Ghostface. Entonces es una escena que rememora la primera película, pero antes de que el personaje de Sidney Prescott se convirtiera en Final Girl. Es decir, hemos quemado la casa donde pasaron los acontecimientos en la primera parte y vamos a comenzar de cero, desde la primera escena, para crear una nueva Final Girl. Sidney Prescott ya no va a ser la Final Girl, va a haber una nueva. Entonces vamos a empezar desde cero, desde antes de que Sidney Prescott se convirtiera en Final Girl, desde el primer asesinato, el asesinato de Drew Barrymore. ¿Quiénes son los asesinos? Bueno, cuando se quita el primero la máscara, yo digo, ¿quién es este? Me pasó como cuando se quitaron la máscara al primero que muere, que la atropella Gil Weathers. Digo, ¿este quién es? Y van ya, coño, es el de la cafetería, que se vio una vez nada más. Pues dice, ¿este tío quién es? ¡Ah, es el celador! Que se ha visto 2 minutos antes. Te digo, coño, ¿este quién es? Y eso me dije, joder, entonces pues al principio me defraudó un poquillo. El celador, claro, también te lo hueles cuando se demuestra, porque antes de que se quite la máscara se demuestra de que ese Stumacher está hecho por inteligencia artificial, porque empiezan a aparecer el personaje de la madre de Billy Loomis, hecho por inteligencia artificial en un monitor, ya más mayor, como sería hoy día, el personaje de Dewey, que está muerto, el personaje del hermanastro de la tercera parte, es como un homenaje que va haciendo un poco a toda la saga. Y dice, ya está, pues Stumacher está muerto. Y que ese tío ha dicho que está vivo. Entonces luego ya encaja y dice, pues
Él mismo se ha delatado, ¿no? Antes de que se quite la máscara, si comprendes de que ese Stumacher es inteligencia artificial, es que Stumacher está muerto. Y si ese tío ha dicho que Stumacher está vivo, es porque ese tío es parte del plan. Es Ghostface, el Ghostface este o uno de los Ghostface. ¿Y el otro quién es? El otro resulta que es una vecina de Cindy Prescott, que es amiga de ella y que es la madre del colgado este que resulta que es fanático de Cindy Prescott, de los asesinatos de Busboro y tal, que también era uno de los sospechosos junto con el novio de la hija, que mueren los dos, por cierto. La muerte de este chaval fanático de Cindy Prescott es la más bestia, que cogen ahí en el bar ese y le clavan el grifo de cerveza, le traspasa la cabeza y empieza a echar un chorro de sangre como si fuera cerveza por la boca. Hacen como un grifo de cerveza humano. Esa y la muerte de la chica en el teatro, que es la más artística, que está como vestida de hada, con unos cables colgando, y Ghostface la va rajando de abajo y le abre toda la barriga y caen todas las tripas, son bestiales esas dos muertes. Entonces, esta chica tampoco apareció mucho en toda la película, apareció solamente en la cafetería una vez hablando con Cindy Prescott, que decía que el marido la maltrataba, que tal y cual, y luego cuando muere el primer Ghostface, atropellado, que están todos los vecinos y está ella. Solo apareció 2 veces. Entonces te dices, bueno, pues no sé, ¿cómo ibas a sospechar de un celador que se ve ahí 2 minutos y de una chica que ha aparecido nada más en 2 escenas y que es la vecina de ella y tal? Y es lo único que tiene que las otras películas, bueno, pues, joder, interactúan mal los asesinos. Dice, bueno, pues puede ser este, puede ser el otro, al final pues es uno de ellos. En este caso, pues al final sospechas de todo, pero cuando aparece, dice, ¿cómo voy a sospechar yo de esto? Si no han aparecido prácticamente nada en toda la película, apenas tenían relevancia en la película. Y son ellos. Esto quizás a lo mejor ha sido algo que ha defraudado mucho a la gente, ¿no? En el tema de que ha sido engañoso, sí, en ese aspecto. En la anterior me pareció engañoso en el aspecto de que te ponen a una, que te crees toda la película que ha muerto y luego resulta que está viva. En este aspecto engañoso en que dice, bueno, pues un celador que ha visto 2 minutos, la otra que ha aparecido en un par de escenas, dice, coño, luego aparte ha muerto el hijo de esa. ¿Cómo ibas a sospechar de que la misma madre ha querido que su hijo muriera porque le recordaba a su padre maltratador? También una gilipollez. En parte esto es como decir, somos psicópatas, toda la saga está llena de psicópatas, y cualquiera puede ser un psicópata, ya sea fan de la saga de Stab o no, aquí ya puede ser psicópata el que sea. Y eso quizás a lo mejor ha sido lo que ha defraudado a los fans, y también el hecho de creerse de que iba a volver Stumacher y no volver Stumacher. Pero claro, joder, es que Stumacher está muerto, coño. Está muerto, le ha caído un televisor en la puta cabeza. Es que no puede sobrevivir a eso. Coño, entonces es que también, sí, es un personaje carismático, pero es como querer que vuelva Billy Loomis. Aquí, al igual que el anterior, está mejor traído el hecho de que aparezca Stumacher hecho con inteligencia artificial más mayor. Porque la inteligencia artificial va a coger tu rostro y lo va a hacer como si fueras más mayor en la edad que tendrías ahora. Sin embargo, cuando piensa esta Jenna Ortega, Melissa Barrera, perdón, piensa en su padre, que es este Billy Loomis. Coño, Billy Loomis murió de joven y este hombre ya tiene 50 años y se nota, por mucho que quieran rejuvenecerlo, que es un tío de 50 años. Entonces, ¿cómo vas en tu mente a salir la imagen de una persona que si acaso has visto en fotos la has visto cuando era joven? Pero bueno, en fin, cosas de películas. Ya digo que hay cosas que tiene esta que me gustan más que la anterior y otras cosas de la anterior que me gustan más que esta. ¿Cuáles son los motivos de estos dos? Porque sorprenderte te sorprenden porque dices, coño, te sorprenden a la vez que te defraudan, porque esto me ha sorprendido porque es como si fuera el asesino uno que vas andando y dice, no, yo es que pasaba andando, recuérdalo, y yo soy el asesino. Pues resulta de que esta chica, esto lo conecta con la cuarta, ya digo, tiene homenaje sobre todo, y referencias a la primera, la del teatro es referencia a la segunda, luego tiene homenaje a la tercera, cuando aparece el personaje del hermanastro, y todo el tema de esa tecnología y tal. O sea, tiene referencias a todas las películas que hizo Wes Craven. Entonces dice, es que claro, la cuarta, como escribió un libro, Cindy Prescott, dice, a mí me ayudó mucho el libro para comprender de que mi marido me maltrataba, mi marido era un villano, entonces tú eres una heroína, que matas a los villanos, matas a los asesinos, eres una heroína, y me has dado a mí la valentía de yo convertirme también en una heroína y poder matar al villano, que era mi marido, resulta que lo mató ella, y poder ser libre. Claro, toda la vida te han ido persiguiendo asesinos y tú has ido acabando con esos asesinos.
pero de repente te has ocultado en un pueblo y es como que has dejado tirada a toda la gente que se han parado en ti como una heroína, como una final girl que acaba con el mal. Te has escondido, estás huyendo del mal, no lo estás afrontando. De hecho, que en la sexta parte ni siquiera aparece ella, ni siquiera combate a los Ghostface de Nueva York. Claro, tampoco vas a estar toda la vida ahí esperando a que vengan asesinos a ti a matarlo, porque algún día igual te matan a ti. Entonces esa mujer se nota que es una psicópata. Luego también a lo mejor llega un momento en que ya no van asesinos a por ella, ¿no? Y se cansan de perseguirla, entonces que también la vas a matar. Algún día tendrá que vivir ella en algún sitio. Se ha ido a vivir a ese pueblo, es como que dice, no, te has escondido, has defraudado a todas tus fans, ya no vas a ayudar a más gente que tiene miedos y que tú eras como la superheroína, esa final girl que mata a los asesinos. Entonces dice, bueno, pues ya que tú me has defraudado, ya que tú no eres, te has debilitado, ya no eres esa final girl tan fuerte de antes, pues vamos a sustituirte y a crear una nueva Sidney Prescott que vuelva a motivar a la gente a que, pues, si pasa algo malo en sus vidas, dice, bueno, pues yo me motivo en esta persona, en esta final girl de la vida real, que es capaz de enfrentarse a asesinos, que es capaz de matar a los asesinos. Voy a crear una nueva Sidney Prescott. Por eso quema la casa al principio, quema toda la historia que le pasó a Sidney Prescott, la quema para empezar de cero y crear una nueva Sidney Prescott. Y eso lo va a hacer o bien con la hija, fortaleciendo a la hija para que la hija sea la nueva Sidney Prescott, o bien ella misma, convertirse ella misma en vez de en psicópata, en la final girl, la nueva final girl, que será la inspiración de muchísimas personas. Si vienen asesinos a por ella, ella los enfrentará y será la nueva Sidney Prescott. Entonces un poco está ahí, crear una nueva Sidney Prescott, ¿ya? No sé si a lo mejor en que la hija de Sidney Prescott sea la nueva Sidney Prescott, o ella misma matarlos a todos y ser la nueva Sidney Prescott, ¿no? Que salir en las noticias de, no, es que ha habido un asesino que los ha matado a todos estos y tal, y yo he logrado sobrevivir, y igual mata al compañero, este tipo. ¿Qué hace este tipo ahí para ayudarla a esta psicópata? Porque esta psicópata estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico y este tío que era el celador, que también sería un psicópata, porque era fanático de la saga de Stab y fanático de Stumacher, por eso cogieron el personaje de Stumacher, y también un poco para enlazarlo con la primera película. Sabemos que Billy Loomis está muerto, pero hay gente que rumorea que Stumacher está vivo. Cogemos el personaje de Stumacher y es como añadir los elementos de la primera película, pero al final decir, no, en realidad el asesino no era Stumacher, era otro asesino, seguramente esta querría implicar al compañero, matarlo, implicarlo, y ha muerto Sidney Prescott, ya no es la final girl, ahora va a haber una nueva final girl. El caso es que este tío pues se ve que se enamoró de esta chica, lo convenció, también era un psicópata, como digo, fanático de Stumacher. Estos también convencieron al tercer psicópata, y entre los tres, bueno, pues eran los que cometían los crímenes. El primero muere a mitad de película y estos últimos pues se quedan hasta el final. Como digo, no es una explicación, sí, normalucha, ¿vale? No es como las de las primeras películas, que tampoco se puede rascar más, aunque sea Kevin Williamson, no puede hacer más. Por lo menos es algo más creativa que las anteriores. La quinta, que es de nuevo el novio y de nuevo y una amiga del novio. Y en la otra, una venganza, igual que era en la segunda. ¿Por aquí qué va a ser? ¿Otro fanático de las películas de Stab? Pues lo tenemos, el celador, que esta en realidad no es fanática de las películas, simplemente del personaje de Sidney Prescott. Quiere una final girl real, y si no es ella tiene que convertir a otra, o ser ella misma esa final girl. Bueno, joder, pues tiene algo de original dentro de lo que cabe, ¿no? Al principio yo cuando la vi dije, pues me parece una resolución muy gilipollas. Pero luego pensé, digo, pues no es mucho peor que otras anteriores. Es más, incluso está algo más elaborada que algunas otras explicaciones. Entonces, eso, ya digo, no me molestó. El hecho de que al final cogieran a unos que prácticamente no se han visto en toda la película y te los pongan como asesinos, pues me parece vago y me parece un poco, pues, no sé, como tramposo, porque ¿cómo te ibas a pensar que eran estos? Y lo bueno de la película es pues sospechar de unos o de otros y saber si te has equivocado o no, y sorprenderte de decir, anda, pues era este y no lo pensaba. Pero claro que te vas a sorprender si uno de los asesinos solo lo has visto una vez. Y eso, entonces yo creo que quizás ha sido eso, el que la gente hubiera creído que Stumacher ha vuelto y no ha vuelto. No sé, ha enfadado a la gente en algunos aspectos que yo puedo comprender. Pero en realidad la esencia de Scream la tiene buenas muertes y es un buen slasher. Sidney Prescott, por supuesto, el personaje muy bien interpretado por Neve Campbell.
Gale Weathers, pues ya, como se ha puesto tantas cosas en la cara, no sé, tiene poca expresión, pero bueno, eso ya se veía en la anterior. Pero sigue siendo la cabrona de Gale Weathers, entonces pues mola que esté ahí. Aquí tiene menos protagonismo que la anterior. Entonces me ha parecido una película que está chula. El final es más soso porque es como que pasa muy rápido. Hay como un pequeño enfrentamiento entre Sidney Prescott y la loca esta, pero enseguida se la cargan y ya está. No tiene esa tensión del final del anterior. Pero por la regla general es una película que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido una buena Scream y para nada estoy de acuerdo con las críticas negativas, aunque las entienda y por supuesto que las respeto. Pero yo decía, joder, pues igual esto es una mierda y sin embargo a mí me ha gustado mucho la película. Me ha parecido muy entretenida y me ha parecido que va en la línea pues, de las anteriores y ya está. Más homenajes, más nostalgia, vale, sí, pero no unos homenajes exagerados para crear una nostalgia exagerada. O sea, están bien los homenajes, están bien hechos, no son calcos, los han hecho de manera diferente y tampoco está llena de homenajes. La película al final tiene una identidad de secuela y punto, ya está. En mi top de películas de Scream, para mí la primera es la mejor y después la segunda, que está ahí. La primera me gusta más, la segunda está un peldañito por debajo, pero es la secuela que más me gusta de todas. Luego, la más floja me sigue pareciendo la tercera, y aún así me gustan todas las de Scream, no hay ninguna que no me guste. Esta a mí, por ejemplo, me ha gustado más que la cuarta y que la quinta, que las pongo al mismo nivel. No sabría yo decir, a lo mejor la cuarta un pelín más que la quinta. Es que no sé, tendría que volver a verlas, pero pon un empate. Esta me ha gustado un poco más. Y entre esta y la sexta también pondría yo empate, están muy parecidas. Como digo, hay cosas que en la balanza están a favor de esta y otras cosas que están a favor de la anterior. Ya digo, el personaje que aparece de Stumacher me parece mejor conseguido aquí que cuando aparece Billy Loomis en la anterior. El final de esta, siendo tramposo por un lado, me parece menos tramposo que el del anterior y un poco más elaborado que el del anterior. El final del anterior, toda la tensión y todo lo que crea, me gusta más que el final de esta. Las muertes de esta me gustan más que las muertes de la anterior. Luego los personajes, igual, porque estas dos chicas, las hermanas Carpenter, me parece que lo hacían genial y eran un grandísimo relevo de Sidney Prescott, pero si tenían que volver a hacer una película sin las hermanas Carpenter, qué mejor que Sidney Prescott. Sidney Prescott sigue siendo Sidney Prescott, la Final Girl original de la saga. Entonces, prácticamente no sé qué decir. En ese aspecto estará ahí la cosa, ¿no? Tanto me gusta la relación de las hermanas Carpenter como la relación que tiene Sidney Prescott con su hija. Entonces está la balanza ahí, ¿no? Ahí podríamos poner un empate, porque sí, Sidney Prescott, por ejemplo, sí, quizás pues también en esto me quedé un poquito más con la séptima, porque Sidney Prescott, joder, es la primera, es Sidney Prescott. Scream 1, Scream 2, la 3, la 4, joder, ha estado en la quinta también, aunque diera ya paso a las hermanas Carpenter. Pero bueno, ha sido un muy buen relevo las hermanas Carpenter, pero quizás un poquito más, a lo mejor ahí me puede la nostalgia, pero el personaje de Sidney Prescott, coño, pues es Sidney Prescott, al final, es la Final Girl original, y lo hace muy bien, no se nota que está cansada del personaje, es una buena actriz, que lo interpreta bien, está muy bien la relación que tiene con su hija, y me parece que tiene una fuerza muy grande en la película, tanto como la tenían las hermanas Carpenter en las anteriores. Y ya digo, tiene aún el peso y ese puntito a favor de ser ella, de ser Sidney Prescott. Entonces tenemos puntos que favorecen a la séptima. La anterior me parece que está mejor rodada, porque Kevin Williamson hay que reconocerle que es guionista, pero no es director. Solo dirigió una película, que es esa de Secuestrando a la señorita Tingle, hace ya creo que 25 años, y no ha vuelto a dirigir. Entonces, no tiene la experiencia que tienen estos directores de las anteriores. No dirige mal, o sea, el tipo dirige bien, de hecho que, joder, crea escenas de tensión muy buenas, escenas de terror muy buenas, el tipo dirige bien, pero se nota, por ejemplo, la anterior, sobre todo la sexta, yo ya cuando hablé de la sexta dije que me gustaba mucho la dirección que tenía, porque me parecía muy dinámica el movimiento de cámaras, como al final va persiguiendo los personajes como dentro de ese cine, como si fuera un laberinto, por pasillos, para aquí para allá, la cámara se va moviendo. Entonces me parece que dirigen mejor estos directores y por lo tanto las escenas de tensión, crea más tensión los directores de la sexta. La sexta me parece que es la que tiene escenas quizás junto con la primera y la segunda de mayor tensión que esta tiene escenas de mucha tensión, la escena de la pared,
la escena del teatro, la de la cafetería. Pero las escenas de tensión del anterior me parece que están mejor rodadas porque el director rueda mejor, simplemente por eso, porque tienen más experiencia, estos son dos directores. Entonces la escena de que está Ghostface rompiendo la puerta, están intentando con una escalera pasar de un edificio al otro, la escena de que ataca a Gil Weathers en su casa, el Ghostface, me refiero a la anterior, en la sexta, toda la del metro, la del cine al final, cómo mueve la cámara, cómo va persiguiendo los personajes, cómo estrecha el plano siguiendo los personajes, ya haciendo que el espectador pierda la noción de dónde está y se encuentre un poco perdido. Todo eso está muy bien rodado y por lo tanto genera más tensión que esta película, que también la tiene. Entonces ahí le doy un punto a la sexta. Entonces yo que sé, prácticamente las pondría un poco como empatadas, no sabría qué decir. Estamos hablando de una sexta, estamos hablando de una séptima, pero es que ya incluso hablando de una cuarta, de una quinta, es que al final la mejor va a ser siempre la primera, que es la original, y la segunda, que es la que siguió a la original. Son las dos originales, donde estaba Wes Craven, donde estaba Kevin Williamson, y estaban ahí. La tercera, bueno, pues como digo, para mí es la más floja, pero está chula. Luego Craven volvió a la cuarta, muy bien. La quinta, como digo, más o menos al nivel de la cuarta. La sexta me sorprendió más por todo el tema de la dirección, y que eran asesinatos más violentos y tal. Esta, quizás la dirección no tanto, pero los asesinatos me han encantado y sigue la línea de las anteriores. O sea, para mí, una buena secuela de Scream. Ya me he tirado hablando una hora, pero bueno, siempre cuando se explica tanto, al final los vídeos se alargan. A mí me ha gustado, ya digo, yo la pondría empate con la sexta. Quizás a lo mejor, le digo, tienen cosas unas que pesan más que la otra. No lo sé. No sé cuál pondría por encima. Ya, para no mojarme, empate. Y ya si queréis que me moje un poco, yo qué sé, pues a lo mejor metería la sexta un peldaño por encima por todo el tema de la dirección y la tensión que crea, que lleva a los personajes a una gran ciudad en vez de a un pueblo, que es más lo típico. Pero bueno, esta ya digo que tira un poco más de los homenajes a las primeras películas. Y tiene puntos que, como digo, me gustan más que la sexta. No sé, empate pondría más o menos. La otra en realidad sería como la dirección y la tensión que crea, pero esta luego te ves las muertes, lo originales que son y todo pues lo que conlleva el tema de cómo son las muertes, cómo las ha elaborado y joder, se lo ha currado mucho. Entonces, bueno, pues una cosa por otra. En fin, poco más que comentar. Ya veremos una octava, que lo mismo, la octava al final pues va a ir en la misma línea. Si lo único que se le pide al final a una saga cuando llega a tantas entregas es que lo haga bien. Que tenga una buena dirección, que tenga buenas muertes, que haya buenos intérpretes y que el argumento, bueno, dentro de que sea lo tópico, más o menos, pues esté bien traído, ¿no? No sea una basura. En este caso, bueno, pues la relación de ella con la hija, el final, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es que los finales ya, olvidaos sorprenderos y olvidaos que sea algo, al final va a ser lo mismo, siempre van a ser psicópatas por un motivo u otro. El motivo te puede parecer más lógico o menos lógico, pero al final es que es la lógica de un psicópata. Y ya está, no le pidáis más peras al olmo, es que es lo que es. Bueno, ya está, no termino de hablar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.